Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias, el programa que Ezequiel Trumper les trae todas las semanas de lunes a jueves y que pueden escuchar tanto en nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, como en la página de Facebook de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también, por supuesto, en la frecuencia de Radio Austral 87.8 FM y la aplicación correspondiente. Tenemos mucha información para compartir. En primer lugar, vamos a empezar con buenas noticias. Hace 2 días le dije que había 14 personas, mejor dicho, comenzamos la semana, le dije que había 20 personas internadas por COVID en los hospitales de Australia. Al día siguiente les dije que había 14. Al día siguiente le dije que había 13. Hoy en día hay solamente 10 personas internadas en todos los hospitales de Australia por COVID-19. Ninguna había por terapia intensiva desde el principio de la semana, o en realidad hace bastante tiempo, y sigue sin haber ninguna. O sea que en 4 días bajamos de 20 personas a 10 personas el número de gente que está hospitalizada en Australia. Esta es información que generalmente no sale en otros medios, y nosotros tenemos realmente la felicidad de poder compartir con todos ustedes, porque ¿hay algo que acaso sea más importante que saber la cantidad de gente que está enferma? Para mí, que me cuenten de cuántos casos hay o no hay, no me cambia nada. Yo quiero saber cuánta gente está enferma de verdad. 10 personas en todo el país enfermas de COVID. En total hemos tenido 28,000 y pico de casos de COVID desde que esto empezó, que es bajísimo a nivel mundial, y 909 muertes, de las cuales, para la vergüenza eterna de la calamidad que se llama Daniel Andrews, todas, más del 90%, ocurrieron a consecuencia de su extremísima negligencia en haber mal manejado la cuarentena en los hoteles en esa ciudad. Si no fuera por la calamidad que se llama Daniel Andrews, Australia no hubiera pasado las 100 víctimas fatales en toda la pandemia. Porque más de 800 de las personas que murieron, 820 para ser precisas, murieron en Melbourne. Y la gran mayoría de esos 820 fallecieron por la calamidad que cometió Daniel Andrews. Después llamó a una investigación judicial, todo un circo para no encontrar nada, y aparentemente todo el mundo tuvo un ataque de memoria porque nadie se acordó quién fue el que tomó la decisión de no poner a la policía o al ejército a controlar los hoteles como se hicieron en los otros estados. La cantidad de muertes en New South Wales es 54, para mí son 53, pero ellos dicen 54, concedémosle eso. 820 en Victoria, 6 en Queensland, 9 en Western Australia, 3 en Canberra, 4 en South Australia, ninguno en el territorio del norte y 13 en Tasmania. Esa es la cifra de fallecidos en Australia por el COVID-19. Mientras tanto, en el mundo han fallecido 2.262.000 personas, y en el día de ayer solamente fallecieron casi 15.000 más. En Sudamérica ha sido profundamente golpeada por esto. En Brasil ya hay 226.000 muertos, en Argentina más de 48.000, en Colombia más de 54.000, en Chile más de 18.000, en Perú más de 41.000, en Ecuador casi 15.000, en Bolivia más de 10.000, en Paraguay 2.750, en Venezuela no les creo nada, dicen que a 1.200 es una dictadura lo de Maduro, no vale la pena ni comentarlo. La lamento muchísimo, porque sé que cada vez hay más venezolanos en Australia
y sé lo tristes que están porque se quedaron sin país. En Uruguay fallecieron 453 personas desde que esto empezó, que es la mitad de lo que falleció en Australia, con una población muy inferior a la que tiene Australia. Australia tiene 25 millones de habitantes, Uruguay tiene apenas 3.480.000 habitantes según el último censo. Mientras tanto, seguimos sin vacuna, y en tal sentido, la Premier de New South Wales, Gladys Berejiklian, que es una pena que no sea primer ministro, porque es más capaz, en mi opinión, que Scott Morrison, dijo que ella quiere que los que están en cuarentena, que los que están custodiando a la gente que está en cuarentena, sean los primeros que reciban la vacuna, porque son aquellos que están más expuestos a ser contagiados por el COVID. Y por lo tanto, eso tiene que ocurrir en New South Wales, que maneja la mayor cantidad de gente que se recibe del extranjero. En ese sentido, el estado de New South Wales ayer registró su 17º día consecutivo de casos, o mejor dicho, de no haber contraído o haberse sabido de la registración de nuevos casos en el estado. Y en tal sentido, la Premier Gladys Berejiklian está pronosticando, o por lo menos anunciando, o quizás sugiriendo, no lo dijo oficialmente, reducir aún más las restricciones que en este momento todavía imperan. Y cuando le preguntaron acerca de el programa de vacunación, que Australia insólitamente aún no ha comenzado, Berejiklian dijo: si el Estado de New South Wales va a continuar manejando y administrando los casos más riesgosos de transmisión de COVID, sus trabajadores en cuarentena, que trabajan en los hoteles en cuarentena, deberían ser los primeros que deben recibir la vacuna. Nosotros sabemos que cada vez que hay un caso de coronavirus, siempre están vinculados con el sistema de cuarentena en los hoteles. Por eso somos los primeros que tenemos que recibir la vacuna, y la vacuna tiene que ser aplicada justamente allí. Obviamente, esto es un programa de vacunación nacional y cada ciudadano tiene el derecho de ser tratado en forma igualitaria, conforme a su categoría, respetuosa. Y todo lo que estoy diciendo, que si algunos estados están trayendo a más australianos del extranjero que otros, obviamente eso acarrea un riesgo, y por lo tanto tenemos que soportar ese riesgo dándole la vacuna más rápidamente que en otros estados. Eso no significa que New South Wales esté ganando a otros estados, es que simplemente queremos asegurarnos que el riesgo que está sufriendo la gente que está manejando los hoteles en cuarentena sea paliado por un programa de vacunación coherente y rápido. En ese sentido, por eso desde este programa les hemos dicho a todos que, en mi opinión personal, lo que ha hecho el gobierno del manejo de la vacuna es simplemente inaceptable e inexplicable. Y si alguien me va a venir a decir a mí o cualquiera que esto es porque nosotros no tenemos urgencia, claramente que me dice eso, o no tiene un pariente que trabaja en un hotel en cuarentena, no tiene un pariente que trabaja como enfermero o médico en un hospital o en un geriátrico, o no tiene idea de lo que está hablando. Porque esa gente está expuesta a recibir el COVID y morirse de eso si es que se pega una infección en los hoteles de cuarentena. Esa gente ya debería estar vacunada, y es una negligencia profesional de bíblicas proporciones que eso no haya ocurrido todavía, cuando ya se han vacunado a más estadounidenses que toda la población de Australia junta, a más de 10 millones de británicos, y se está vacunando por diestra y siniestra en países que a nosotros no nos pueden ni atar los cordones en calidad de vida y además en poder adquisitivo. O sea que estamos hablando aquí de una seria negligencia profesional que el gobierno, estoy convencido, que va a paliar lo antes posible, pero sigue siendo negligencia profesional. En mi opinión, por lo menos, es una opinión estrictamente personal. Mientras tanto, si bien uno puede hacer críticas al gobierno, también tenemos que decir que nosotros vivimos en un paraíso. Australia es realmente hoy la envidia del mundo. Y el mundo, que nunca le prestó mucha atención realmente a lo que pasaba aquí en Australia, ahora le está prestando. Y quiero compartir con ustedes un audio que un colaborador de este programa, que circuló también mucho por internet, me ha hecho llegar. Este es un audio que salió al aire en la televisión española en el día de ayer. Escúchenlo, eso es televisión, pero el audio lo van a entender, obviamente está en español.
y está mostrando imágenes de partidos de tenis que se están jugando en Adelaida como partidos preliminares antes de que empiece el Abierto de Australia el próximo 8 de febrero. Escuchen lo que dicen en España sobre Australia. Esto ha ocurrido esta mañana. Esta imagen es de hace unas horas. Lleno. Sin mascarilla. Bienvenidos al futuro. Es el presente en Australia y ojalá sea el futuro no tardando mucho en España y en Europa occidental, donde esa imagen nos parece casi un espejismo, casi una imagen sacada de hace un par de años. Bueno, pues esa imagen de hace unas horas. Estamos a muy pocos días de que arranque el primer grande del año del tenis, el Open de Australia, y este torneo de exhibición ha tenido así todas las pistas. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué hemos hecho mal aquí? ¿Qué han hecho allí tan diferente de nosotros para que aquí estemos como estamos, sin poder salir de casa? Y hoy, no por imprudentes, sino porque pueden ir al tenis sin mascarilla, porque no hay contagios, porque apenas hay fallecidos, porque llevan 10 días sin un solo positivo, se pueden permitir este lujo. Pistas llenas para ver el tenis en Australia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué están allí así? No son imágenes de archivo ni del año pasado, son las gradas del torneo de exhibición de Adelaida esta misma mañana, abarrotadas de público y sin necesidad de dejar asientos vacíos entre ellos. Nadal ha sentido su calor y ha ganado a Thiem, mientras volvemos a ver un evento deportivo con público disfrutando en vivo. Have been amazing to play again in front of you guys. We missed a lot. Si hay un lugar para la esperanza, es Adelaida. Allí hemos podido ver a las grandes estrellas del tenis, sin mascarilla, sin restricciones, por fin, sin confinamiento. El sur de Australia ha conseguido por fin la tasa de mortalidad cero por coronavirus. Las estrellas han podido firmar autógrafos y fotografiarse con los aficionados como si la pesadilla del virus nunca hubiera sucedido. Así vemos cómo la pista ya no está en silencio. Y el saludo al acabar el partido es otra vez cálido y cercano. Son imágenes impensables para Europa, imágenes de los tenistas compartiendo furgoneta y con la cara descubierta, imágenes que nos dan esperanza para pensar que al otro lado del mundo también volveremos a disfrutar así. La verdad que sentimos envidia viendo esas imágenes. Parece que el milagro se ha producido y que la pesadilla ha dado paso a la normalidad. Pero aquí todavía no. No hoy. Exactamente. Nosotros aquí estamos viviendo una realidad que para quienes viven en casi todo el resto del mundo es, yo le diría, ya no envidiable, como decía el conductor del programa español que le acabo de compartir, sino es casi de otra galaxia. Eso se lo decíamos, si usted escucha el programa que hicimos el día de ayer y que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Ustedes decíamos, bueno, parece que estamos en otra galaxia. Entonces, cuando nosotros hacemos críticas a las cosas que se han hecho mal y se siguen haciendo mal, tenemos que, por otro lado, ponderar que vivimos una realidad increíble y que tenemos que estar felices de poder compartir esto, porque eso es lo que dicen del otro lado del mundo cuando miran nuestra vida desde allá hacia aquí. Por supuesto que no todo es color de rosas. Yo creo que Australia pudo haber hecho las cosas más fáciles de las que las hicieron. El cierre de fronteras internas ha sido absolutamente absurdo. En Perth siguen en lockdown hasta el viernes, o sea, hasta mañana a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, hora de ellos, en Western Australia, que son 3 horas menos que en Sydney. Y a pesar de que no han tenido un solo caso de contagio de la persona que se contagió. O sea que el demagogo que está a cargo del estado de Western Australia los tiene encerrados al divino botón. Han testeado a Dios y María Santísima a toda la gente que estuvo en contacto con el asintomático, persona que se contagió en los hoteles en cuarentena y que Morrison debió haber vacunado en su momento, y no encontraron un solo contagio. Así que eso es absurdo, y lo que es absurdo es que usted no pueda planear un viaje a Queensland porque no sabe si el domingo el vuelo va a salir o no, porque ella va a cerrar las fronteras si encuentra medio caso en Sydney o trazos de virus en una cloaca de un barrio. Bueno, todo eso son cosas que Australia no debió haber hecho, pero en cuanto al panorama general es extraordinariamente positivo.
Digamos las cosas como son. No es que nosotros seamos unos genios, porque esto hay que recalcarlo. Los australianos no somos más inteligentes que los alemanes, ni los ingleses, ni los franceses, ni los estadounidenses, ni los noruegos, ni los suizos. Simplemente gozamos de ventajas naturales que ellos no tienen. Y el mérito para Australia es que supo usar esas ventajas naturales, cerrando las fronteras de forma inmediata, no dejando entrar absolutamente a nadie al país sin hacer una cuarentena rigurosa, y además poder aprovechar el hecho de que tenemos una bajísima densidad de población y una bajísima densidad en cuanto a la vivienda, o sea que casi nadie vive aquí en propiedad horizontal, sino todos viven en casa. Esa es la realidad. Pero más allá de eso, más allá de las razones que usted tiene que conocer y por eso se las brindamos, la realidad es lo que dijo la televisión española y que compartimos con ustedes. Somos unos enormes privilegiados y ojalá que lo sepamos apreciar. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos. El jefe del Banco Central de Australia, que será el Governor of the Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, dio una conferencia de prensa ayer después de hacer un discurso en la National Press Gallery en Canberra y dijo que, en su opinión, no va a tener que subir las tasas de interés que están al 0.1% por varios años, porque él dice que no va a subir las tasas de interés hasta que la tasa de inflación del precio del consumidor en Australia no vuelva a subir entre el 2 y el 3%, y él cree que eso no va a ocurrir hasta por lo menos el 2024. Por supuesto, no es una promesa, es una predicción que puede o no cumplirse y que depende de muchísimos otros factores. A punto tal que los periodistas que estaban allí le preguntaban, ¿a usted le parece eso va a provocar una enorme suba en el precio de las hipotecas? Porque si la gente piensa que las tasas de interés no van a subir, van a seguir pidiendo dinero prestado a una tasa bajísima, y en algún momento dado las tasas van a subir. ¿Y cómo va a haber una recesión? Porque la gente no va a poder pagar las tasas que cuando suban y seguir consumiendo al mismo tiempo. Pero él, suelto de cuerpo, dijo que no cree que la gente se siga endeudando, que el año pasado la gente no se endeudó tanto, y yo hago paréntesis, pero claro que no se endeudó. Si estaban en la lona y teníamos más de 4, 5 o 6 millones de personas recibiendo o JobKeeper o JobSeeker. ¿De qué me está hablando este muchacho? Cierro el paréntesis. Y lo que esto va a provocar, como también le decía durante la semana, es que esto va a provocar una inflación en el precio de los activos inmobiliarios y los activos bursátiles. Ayer la bolsa australiana llegó a su nivel más alto de los últimos 11 meses, o sea que prácticamente llegó al mismo nivel que tenía antes de la crisis por la pandemia, que empezó a afectar a los mercados en la segunda mitad de febrero del 2020, del año pasado. Pero yo creo honestamente que todos estos pronósticos son muy, pero muy optimistas, demasiado, y están hechos sobre la base de que todo va a andar bien, que la vacuna va a andar fenómeno y que no vamos a tener problema de nada. Y ¿sabe qué? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que tenemos muchos obstáculos por saltar todavía y que vamos a sufrir muchísimas sorpresas de aquí a ese momento. También él pronosticó que la tasa de desempleo en Australia iba a bajar al 5 y pico %. Bueno, yo tampoco le creo, aunque usted créale, es lo que él dice, yo se lo comento nada más. Eso va a depender de cómo van a medir la tasa de desempleo. Si van a seguir midiendo la tasa de desempleo con que una persona esté buscando trabajo y que trabaje 2 o 3 horas por semana está empleada, bueno, ahí sí, a lo mejor para llegar al 0%, pero eso se lo digo en broma, eso nunca. Pero a ese nivel me parece que es demasiado pronto. Y además vamos a ver realmente de qué se trató y cómo quedó la economía australiana cuando termine de regalar o recibir la gente el JobKeeper, que termina a fin del mes próximo. Ahí nos vamos a enterar. Antes que eso ocurra, son todas palabras muy hermosas, pero realmente no sabemos cómo vamos a terminar parados. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esto que les voy a contar tiene que ser tomado con escepticismo y con prudencia, porque si no es muy alarmante. La vacuna que más se va a usar en Australia de lejos es la vacuna de AstraZeneca. Eso es porque el gobierno
no contrató suficiente vacuna de Pfizer y por razones insólitas, y un día debería haber una investigación al respecto, no contrató ni una sola dosis de la vacuna de Moderna, que son las dos mejores vacunas por ahora, junto con la vacuna rusa, que está teniendo una repercusión extraordinaria y dicen que tiene una efectividad del 91%. Pero por nosotros no tenemos ni la rusa, ni la de Moderna, y la de Pfizer tenemos un puchito para darle casi nada a nadie. La que hemos puesto toda la carne del asador sobre la AstraZeneca. Y ahora nos enteramos que esa vacuna dicen que no se va a usar para inmunizar a los mayores de 65 años en buena parte de Europa. Y que un número creciente de comités científicos de los estados europeos se van sumando a la recomendación de aplicar esa vacuna solo a los menores de 65, que es entre quienes ha demostrado real eficacia. En Francia, en Alemania, en Suecia, en Polonia, en Austria, en Holanda y en los Países Bajos y en Italia, que es donde vive casi 2/3 de toda la población de la Comunidad Europea, ya se han posicionado en contra de vacunar con esa vacuna a los mayores de 65, mientras que en el Reino Unido se está vacunando a todos desde que se comenzó a usar esta droga o esta vacuna el pasado 4 de enero. En España es previsible que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se alinee en relación con la recomendación de los países europeos que le acabo de mencionar, que son casi todos. En su etapa clínica, la vacuna de AstraZeneca generó una buena respuesta inmune en todos los grupos, pero los ensayos con población mayor de 65 no presentaban una muestra suficientemente representativa para establecer su nivel de protección frente al COVID. En Gran Bretaña se aferran a las primeras evidencias para vacunar a los ancianos con esa vacuna, pero los comités científicos de los países europeos están siendo más conservadores, pese a que la Agencia Europea del Medicamento autorizó su uso en mayores de 18 sin establecer un límite de edad por arriba. En última instancia, en Europa es decisión de cada Estado cómo proceder con cada vacuna, y los que se van pronunciando alegan que van a utilizar otra vacuna en otros grupos de población más jóvenes, o sea que van a usar la AstraZeneca para todos los menores de 65 años y van a reservar la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, para los mayores de 65, porque esas vacunas sí han demostrado eficacia entre ellos. O sea, la vacuna que el gobierno australiano no compró, ninguna de las dos. Discúlpeme, yo tengo que decir las cosas como son. En España, la ponencia de vacuna del Sistema Nacional de Salud se reunió a principios de esta semana para una recomendación y todavía no lo han hecho. Por supuesto, la decisión europea es reversible y es probable que cuando tengan más resultados, más información, puedan cuantificar con más precisión la efectividad de la vacuna AstraZeneca en mayores, que es de entre el 62 y el 90% en el resto de la población. Las autoridades en Alemania ya avisaron que si se prueba y sale bien los resultados, también van a utilizar la vacuna de AstraZeneca con la gente de 65 para arriba. En pocas palabras, esto que le acabo de informar salió publicado en un diario muy serio, que es el diario El País, de Madrid, y es realmente preocupante, porque en Australia nosotros podemos utilizar esa vacuna para vacunar prácticamente a más del 90% de la población. Y yo me imagino que hoy en día en el Departamento de Salud de Australia deben estar mirando esto con enorme preocupación. Porque si la AstraZeneca no sirve para los de 65 para arriba, o no es confiable de 65 para arriba, en el sentido que no es que le va a hacer mal si se la dan, sino que no va a ser efectiva, tenemos un enorme problema y Morrison a los de 65 para arriba no va a tener qué diablos darle. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yo honestamente creo que el gobierno va a estudiar esto, el gobierno australiano, va a estudiar esto con cuidado, y que de ser así van a mover cielo y tierra para conseguir la de Pfizer o la de Moderna o la rusa incluso, o la china, Sinovac, que es la vacuna que se está usando principalmente en Chile, para que los australianos puedan, de 65 para arriba, puedan ser vacunados con una vacuna realmente efectiva. No me cabe duda, no lo van a dejar afuera, no tenga ese miedo, se la van a dar.
Pero aquí, como dirían en una vieja serie, algo no salió bien. Por otro lado, en México, donde están fabricando la vacuna AstraZeneca, han decidido aprobar el uso de la vacuna rusa. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México acaba de otorgar la autorización del uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, que fue creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, un centro muy, pero muy prestigioso, y por lo tanto existe ya la posibilidad de que se importe y que sea utilizada. Y esta autorización ya le ha sido dada a una sociedad que se llama Biológicos y Reactivos de México, que es la empresa pública que obtuvo la autorización para que se la puedan aplicar. O sea que usted fíjese cómo vacunas a las cuales no se tenía demasiada fe, hoy en día están siendo las vacunas que más se van a aplicar. Ha quedado descartado que la vacuna de Pfizer provocó algún tipo de fallecimientos o problemas a la gente mayor en Noruega. Leí por internet gente de la comunidad hispanoparlante de Australia que de forma absolutamente irresponsable publica en sus páginas respectivas de Facebook, no en nuestra página por supuesto, información que le dieron la vacuna a una enfermera y se murió, que la vacuna la va a matar. Todo eso debería darle vergüenza a quien lo publica, porque es falso. Y yo creo que Facebook no debería permitir que esa información circule por Internet. Así como la gente de Facebook, en forma fascista, en mi opinión, censuró las opiniones del expresidente de los Estados Unidos, porque mire que si había una persona en el mundo que estaba sujeto a un escrutinio público de lo que decía o no decía, era justamente el expresidente de los Estados Unidos. Bueno, Facebook, en vez de ocuparse de eso, porque ahí a Facebook no lo necesitábamos para que nos digan si Trump decía la verdad o mentira, porque otros nos decían eso igual, tiene que limpiar de Internet toda esa información pescado podrido que circula por ahí. Así que en ese sentido le pido por favor que no entreguen su tiempo a ese tipo de informaciones que circulan por allí, porque realmente son pescado podrido. Mientras tanto, seguimos aquí en Australia con una especie de debate político acerca de si el Partido Laborista va a cambiar de líder o no. Albanese está contra las cuerdas. Nada más le conviene al primer ministro Scott Morrison que Albanese siga como líder. Ayer vi un espectáculo bastante triste. En un pasillo del Parlamento Federal se cruzaron la diputada por el Partido Laborista Tanya Plibersek, que tiene aspiraciones de liderazgo, con el diputado raso del Partido Liberal, Craig Kelly, que se pasó diciendo un montón de tonterías acerca del uso de algunas drogas experimentales y tratamiento para el COVID-19. Y Tanya Plibersek dice que su madre, que vive en el electorado de Craig Kelly, no debería estar expuesta a las mentiras de él. Todo un show mediático, mientras las cámaras de televisión, mientras se increpaban el uno contra el otro. Eso me pareció bastante poco edificante, porque pienso yo que si dos diputados quieren discutir algo, lo pueden discutir de esa manera, y la manera en cual, un poco intempestiva que lo hicieron, deberían hacerlo en forma privada y no creando un circo mediático alrededor. Pero, ¿qué más podemos decir? El primer ministro Scott Morrison, por otro lado, le llamó la atención a Craig Kelly, tomó distancia de él, lo llamó a la oficina y aparentemente las paredes crujían cuando Morrison le habló a Craig Kelly, porque Craig Kelly hasta puso en tela de juicio el programa de vacunación, que es una disparate. Realmente, si Craig Kelly hizo eso es para que le peguen una patada donde termina la espalda, y que en el caso de él, debido a sus características físicas, es bastante visible, para que realmente se calle la boca en tal sentido. Y Morrison dijo que las opiniones expresadas por Craig Kelly no están alineadas con sus opiniones o las opiniones que tienen los expertos médicos en Australia, y tampoco de la oficina del Chief Medical Officer. Y Morrison dijo que el asesoramiento médico que está guiando el gobierno es el mejor del mundo. Yo creo que es así, tenemos excelentes médicos y científicos aquí en Australia, aunque tenemos que decir también
Los chinos hicieron una vacuna, los rusos hicieron una vacuna, los suecos hicieron una vacuna, los ingleses hicieron una vacuna, los americanos hicieron varias vacunas y nosotros fracasamos en el intento de hacer una vacuna. Vamos a decir las cosas como son. Ustedes saben que quien les habla no es nacionalista en nada y es completamente imparcial en todo sentido. Aquí en Australia fracasamos. Y el gobierno había puesto muchas esperanzas en que la vacuna que estaba desarrollando la Universidad de Queensland iba a salir. Fracasó. Pero igual, eso no quita, porque tampoco el éxito está garantizado, y en Australia tenemos de los mejores médicos del mundo, y usted sabe que si llega a enfermar de lo que sea, usted va a encontrar en los hospitales públicos y privados que tenemos en este país la mejor atención médica que usted pueda recibir en cualquier lugar del planeta. Morrison en este caso lo dejó en offside a Craig Kelly, lo que me parece muy bien. El líder de la oposición albanesa dijo que era hora de que Morrison lo dejara en offside y que se separara de él, porque los comentarios que estaba haciendo Craig Kelly eran peligrosos. En tal sentido, hay que decir que uno de los problemas que tenemos con el COVID es que tenemos puestas todas las esperanzas de la vacuna. Pero a mí lo que me gustaría, más que la vacuna, que es obviamente sería fantástico, ojalá anduviera todo bárbaro lo más pronto posible, pero ¿sabe qué rápido, cuánto más fácil saldríamos de este tema si descubriéramos un tratamiento para esta enfermedad? ¿Sabe que cuánto más rápido saldríamos de este lío, no? Así como hace 2 o 3 siglos alguna gente se moría de sífilis, y hoy usted se cura de sífilis con una pastilla, así me cuentan. Bueno, ojalá encontráramos algo así para el COVID-19, pero algún día lo vamos a encontrarla, claro, pero falta. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hoy no tenemos tiempo para revivir la sección de Q&A que vamos a hacer todos los programas. Hoy teníamos otras prioridades informativas, vamos a continuar con eso cuando retomemos el contacto con ustedes aquí en Hora de Noticias a partir del lunes próximo. Ustedes saben que el programa lo hacemos de lunes a jueves. Pero una de las cosas que causó enorme revuelo en la prensa internacional fue cuando se supo que a Messi le pagaban 555 millones de euros por un contrato de apenas 4 años, que obviamente usted se imagina que es bastante dinero. Y lo criticaron mucho por eso, pero él como si él tuviera la culpa realmente de que le pagaran lo que le pagaban. Pero ahora un estudio ha revelado que no lo que le pagaban a Messi, sino lo que Messi genera en el Barcelona. Y más allá de la polémica, las principales voces en España salieron a respaldar a Messi, diciendo que Messi le genera al cuadro catalán millones de dólares que le permitan así afrontar un salario más alto que el corriente y que además le dejaría ganancias. Pese a que dirigentes, exfutbolistas y periodistas remarcaron este punto en las últimas horas, aún no había un dato concreto que lo demostrara. Pero ahora hay un informe que dice que Messi le ha costado al club unos 383 millones de euros o unos 461 millones de dólares, pero ha generado en ese mismo periodo 744 millones de dólares. Y por eso que el Barcelona ha ganado 235 millones de euros en ese periodo por tener a Messi en el plantel. Porque yo voy a ser sincero, yo pongo por un partido del Barcelona y veo que Messi está lesionado o no juega, está en el banco, apago, porque el resto ya no vale la pena mirarlo, es un equipo más. Johan Cruyff solía decir, usted sabe que el slogan del Barcelona es más que un club, y cuando Barcelona vendió un espacio en su camiseta a Qatar, Johan Cruyff, que ya falleció, dijo una frase muy célebre: ya no es más que un club, es un club más. Dijo cuando le vendieron la publicidad a Qatar, porque él sabía a quién se la estaban vendiendo, ¿no? Por algo Guardiola en la prensa española lo llamaban lamejeques, no voy a entrar en eso. Ahora se sabe que lo que Messi genera supone un 30% de sus ingresos, los ingresos del club, y dijo: es evidente que el nivel competitivo tiene que ver con su hombre franquicia. Leo Messi es el epicentro del negocio del club. ¿Y cómo crea ese negocio? Metiendo goles y goles. Y nadie metió más goles en la historia del club que Messi, ¿verdad? Así que sin Messi los contratos de patrocinio tendrían otro precio. Todos los contratos que tiene Barcelona de patrocinio tienen la cláusula Messi, que generalmente alcanza al 50% total del valor del contrato. Y dijo: Messi es más importante hoy que en el 2008 o el 2009, porque entonces Barcelona sí tenía un equipo competitivo. Seguro que entonces tenía menos impacto económico que ahora,
Pero ahora ya no, ahora tienen a Messi. Sin Messi, como dirían por mis viejos pagos, son una tienda. Le cuento que a partir de mañana se empieza a jugar el Campeonato Mundial de Clubes en Qatar. Los partidos van todos por OptoSport, pero son una hora imposible de ver. Con OptoSport usted lo puede ver on demand en cualquier momento. Tigres de México o de Monterrey juega con Ulsan de Corea, y el ganador de ese partido va a jugar contra el Palmeiras el lunes 8 de febrero a las 5 de la mañana hora nuestra. Le voy a ser sincero, yo creo que el Palmeiras, ese que yo vi en la Libertadores, no llega a la final del Mundial de Clubes. Para mí el Tigres o el Ulsan le ganan. En el otro partido, Al-Ali juega contra Al-Duhail. Eso, si quiere levantarse mañana a las 4:30 de la mañana para verlo, está invitado a hacerlo y después me cuenta. Pero mucho más, hora después, por supuesto. El Bayern Múnich va a jugar contra el ganador de ese partido el próximo martes 9 de febrero a las 5 de la mañana. Y después el viernes a las 5 de la mañana, hora nuestra siempre, va a ser la final entre el ganador de los dos semifinalistas, que imagino será el Bayern Múnich, me la juego contra el Tigres de Monterrey. Ya nos vamos a enterar. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Que tengan un hermoso fin de semana. Y desde Hora de Noticias será hasta el lunes.